¿Tienen sus teléfonos en silencio? Perfecto. Leemos como es de costumbre y luego oramos. Génesis capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos a ti en el nombre de Jesús para santificar y honrar tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y rogamos, como nos enseñó nuestro Señor Jesús, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Y rogamos, Señor, que se haga tu voluntad en este tiempo de escuela dominical, en nuestras propias vidas y familias, así como se hace en los cielos. Te agradecemos porque hoy podemos decir, si estamos aquí con vida y atentos, que nos has provisto el pan necesario. Pero gracias porque también nos provees de pan espiritual. Y por eso estamos aquí reunidos escuchando tu palabra. Gracias por ordenar todas las cosas en torno a nosotros para que podamos estar reunidos hoy aquí. Gracias, Señor. Te ruego que tu Espíritu nos guíe a la verdad, que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que lejos de querer poner nuestra voluntad o atesorar verdades o prácticas que no son conforme a tu voluntad,
podamos atesorar primeramente tu palabra, tus verdades, tu evangelio, tu voluntad. Permítenos conformarnos cada día más a lo que tú esperas que nosotros seamos y a lo que has revelado, Señor. Te lo ruego. Acompáñanos. Y en este tema que vamos a hablar hoy, te ruego que no falte nuestra fe, que así como pasó con Abraham, que te creyó y le fue contado por justicia, que también te creamos a ti, el Dios de pactos. En el nombre de Jesús oramos y nos encomendamos a ti. Amén. Ok, vamos a continuar entonces con nuestro tiempo de escuela dominical. Bienvenidos, bienvenidos. Y quisiera que de esta ala, sobre todo de esta ala, me pudiesen dar un repaso breve de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Un par de personas. Vamos a ver. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Levante su mano. Con voz de trompeta y arcángel. ¿Cuál fue nuestra primera clase? En este tiempo de discipulado inicial. Muy bien, lo que no es conversión y lo que sí es una conversión a la luz de las Escrituras. ¿Qué más vimos? Levante la mano por allá. ¿Quién? Ok, acerca de nuestra ortodoxia, nuestros distintivos ortodoxos. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros distintivos ortodoxos? Hablamos, en primer lugar, Josuán. Muy bien, hablamos de las Sagradas Escrituras. Son indispensables, son suficientes, muy bien. Además hablamos de otro distintivo ortodoxo. La salvación por medio de la fe y por medio de la gracia. Muy bien, ¿qué otro? ¿Cómo? Cristología o la doctrina acerca del mediador, de Cristo Jesús. Muy bien. Decíamos, o como bien dice la palabra, que parte de nuestra estructura doctrinal de lo que dice las Escrituras tiene que ver con lo que pensamos acerca de Cristo, y eso define si somos creyentes o no. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y decíamos que principalmente la Biblia enseña que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. muy bien, hombre y Dios, 100%, una persona, dos naturalezas. El misterio de la encarnación, Dios hecho carne. Muy bien. ¿Qué otra cosa hablábamos acerca de nuestra doctrina ortodoxa? Ajá. La salvación por gracia por medio de la fe. Correcto. Que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. No hay algo en nosotros que podamos hacer tan bueno que pueda llevarnos a alcanzar la salvación por nuestros propios medios, solo los méritos de Cristo. ¿Ok? Las virtudes son de Él. Además, falta un distintivo ortodoxo. Ok, eso fue cuando vimos luego acerca del calvinismo, pero sí es algo que vimos. Hablamos de la perseverancia de los santos, que fue nuestro último tema. Muy bien. ¿Eglen? Ok, por supuesto. ¿Qué más? La deidad de Cristo. Hablamos de la deidad de Cristo. Hay un distintivo ortodoxo que es importante. Sobre la escatología. Muy bien, la escatología. Claro, estamos usando nombres técnicos, pero de un punto de vista sencillo es acerca de las cosas futuras. Y como concepto decíamos que es importante lo que nosotros creemos del Evangelio y lo que el Evangelio promete. Porque el Evangelio es una verdad, es un mensaje escatológico. El Evangelio no es un mensaje que se retiene al aquí y a la hora, que es terrenal nomás. El Evangelio se nos dio para que pusiésemos nuestra mirada en la eternidad, en lo celestial, ¿correcto? Así que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, no
hagamos creer a las personas que Cristo vino a morir para que tenga una vida significativa aquí y nada más. Vino a morir para llevarnos a su Padre por la eternidad y poder vivir en esta vida de una manera completa, de una manera suficiente, satisfactoria, no por lo que tengamos o seamos, sino por la fe que Él nos ha dado para poder sobrellevar las diferentes dificultades que podemos vivir en el aquí y ahora. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Cuáles son nuestros distintivos calvinistas? 5. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Expiación particular. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ok? Llamamiento eficaz, correcto. Y la perseverancia de los santos. Muy bien. Comienza lo que comienza Dios, lo termina. No es como yo. Yo he comenzado tantas cosas, pero Dios sí las termina. Y por cuanto es su obra soberana en la vida de las personas, entonces Él nos preserva. Ese es nuestro distintivo calvinista, nuestros distintivos ortodoxos, en pocas palabras. Y ahora vamos a empezar con otro distintivo que forma parte del discipulado, y quiero que ustedes se nutran muchísimo de esto. Es un tema que ha llegado a ser polémico, es un tema que ha llegado a ser bien interesante en la actualidad con el mal llamado Evangelio de la Prosperidad o con la falsa doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de nuestra perspectiva del pacto. Vamos a hablar de los pactos. Por supuesto, nosotros queremos diferenciarnos de aquellos que usan la palabra pacto para poder llevar a cabo sus intenciones de doblegar a las personas para sacarle provecho. Queremos más bien aclarar en nuestras mentes, a la luz de la Biblia, que Dios no es un Dios de contrato donde nosotros podemos negociar con Él. Al contrario, vamos a ver en su justo lugar, con el favor de Dios y hasta donde la conciencia nos dé a la luz de las Escrituras, lo que es los pactos en la Biblia. Y lo primero que quiero es que no se asuste, porque la palabra pacto aparece en la Biblia. ¿Sabe usted? De hecho, Dios hizo pacto con Abraham, como lo leímos ahorita. Dios hizo un pacto. ¿También con quién Dios hizo pacto? Es una pregunta, no es retórica. Ángelo. Hizo pacto con David. Muy bien. Ok. Pedro. Con Noé. ¿Y qué más? ¿Quién más? Elías. Ok, muy bien. Pacto de obras. ¿Qué más? Tenemos a Adán. Entonces tenemos a Abraham, tenemos a Noé, y en ese pacto con Noé también hizo pacto con otras personas. Hizo pacto con David, hizo pacto con la creación. Ok, hay un pacto desde el punto de vista teológico más profundo, intratrinitario, o pacto de redención, que en su momento, con el favor de Dios, lo veremos. ¿Qué más? Tenemos un nuevo pacto que se hizo con su pueblo,
con el Israel espiritual, que lo hizo con Cristo. Tenemos también un pacto sinaítico que se hizo con una nación, con un pueblo, del cual el mediador es Moisés. ¿Qué más? Tenemos algunos pactos, ¿verdad? Pero vean, lo que quiero es ejercitar su mente para que recordemos que la palabra de Dios sí nos habla de pactos. Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué estamos hablando con esa palabra de cuando comunicamos que tenemos una perspectiva del pacto? Y una de las cosas es que nuestra confesión tiene un capítulo acerca del pacto. ¿Con qué capítulo es? 7. Muy bien. Acerca del pacto. Tiene párrafos sencillos, pero con implicaciones bíblicas enormes. De hecho, les adelanto, nosotros somos lo que somos y practicamos lo que practicamos por nuestra perspectiva del pacto, por lo que creemos acerca de los pactos de Dios. Y sí, debemos decir, hermanos, que Dios es un Dios de pactos, como se ha escuchado. Dios ha decidido revelarse y darse a conocer a través de estructuras que nosotros podemos llamar pacto. Ahora, siendo honestos, la palabra pacto aparece mucho en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de pacto, debemos recordar que la palabra aparece en el hebreo 275 veces en la Biblia. ¿Están conmigo? No sé, pero lo percibo como disperso. ¿Todo bien? ¿Están escuchando? ¿Cuántas veces aparece en el hebreo? Muy bien. Y la palabra usada allí es berit, para hablar de pacto. Ahora, pacto también tiene un término griego que es diateke, o como se pronuncia, ¿no? Mi griego no es muy bueno. Y aparece de esa manera para traducir la palabra pacto de unas 39 veces. En general, entonces, hay una ocurrencia de 314 veces a lo largo de toda la Escritura donde se menciona pacto o la palabra pacto. Eso es una cifra significativa que de hecho nos comunica la importancia de esa palabra y su concepto y su aplicación bíblica en toda la revelación de Dios. Entonces, cuando hablamos de pacto tenemos que tener cuidado, y ya sabemos por qué algunos la toman para dar un mal uso o hacer un mal concepto de ella. Cuando nosotros también hablamos de pacto, debemos decir algo muy importante que está relacionado con la Biblia o con la revelación de Dios. Y una de esas cosas es que los pactos les dan estructura a la revelación bíblica. O en otras palabras, los pactos o ese término proporciona la estructura básica de la Biblia. Si se dan cuenta, nuestra Biblia está dividida ¿en qué? Testamento, o pudiésemos decirlo también, Nuevo Pacto, y de plano podemos ver que sí le da estructura a nuestra Biblia, porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento, que en el griego una de sus primeras traducciones fue la Septuaginta, de los 70, del hebreo al griego, y ese es el Antiguo Pacto, o el Antiguo Testamento. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros conocemos como Nuevo Pacto también. De hecho, por lo general hay una hojita blanca que divide el Antiguo del Nuevo Pacto en sus Biblias, ¿no? Hablando del punto de vista más práctico. Pero no solamente tiene que ver con eso. No solamente habla de una división de la Biblia, sino que la palabra pacto también estructura la Biblia de una manera peculiar, porque si ustedes lo notan, Dios se reveló de una manera
o más amplia en cada pacto que hizo con su pueblo en su historia. Fue dándonos como más luces. Entonces, si quiero que quede algo en su mente, es que los pactos le dan estructura a la revelación de Dios o a la Biblia. Vemos entonces si hay algo antiguo y hay algo nuevo, y como dice nuevo y el antiguo hay algo por venir, entonces debemos concluir que esa revelación fue una revelación en progreso. Lo que Dios nos enseñó acerca de sí mismo fue una revelación que fue progresiva. Y eso entonces está en ese progreso designada o estructurada con los pactos. ¿Cuándo fue el pacto con Adán? ¿Antes o después de la caída? Muy bien. Luego tenemos un pacto con Abraham. ¿Cuándo fue? ¿Antes o después de la caída? Ok. ¿Y antes de Abraham tenemos un pacto con quién? ¿Con? Antes de Abraham. Tenemos a Noé. Luego tenemos un pacto con, ¿sí lo ven? Hay un orden inclusive. Luego del pacto de Sinaí hubo un pacto con David. Y luego, cuando el pueblo se estaba viendo comprometido por su propio pecado, Dios hizo un pacto, un nuevo pacto con su Israel espiritual, con Cristo Jesús. Ahora, hay nuevo pacto. Y eso, cada cosa nos ha ido dando luz acerca de la historia de redención de Dios. Y es lo que quiero que percibamos por ahora. Vamos a profundizar un poco después, pero por ahora quiero que lo veamos así. Mientras tanto, vamos a definir la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Muy bien. Un convenio, un contrato, un acuerdo legal entre dos partes o, porque podemos hacer un acuerdo entre cuatro, ¿cierto? Ya hay un acuerdo. De allí que nosotros podamos usar como ejemplo los acuerdos internacionales que hay entre diferentes naciones. No solamente entre dos, sino que puede haber una organización que hizo un acuerdo, un contrato, un convenio. ¿Cómo? Ok, puede existir un cambio, claro. Entonces se trata de una especie de contrato que tiene lugar normalmente como resultado de una discusión, viene como el resultado de un diálogo de las partes implicadas. Todos estamos de acuerdo que vamos a tomar esta decisión, ¿ok? Desde el punto de vista, ¿la pregunta o comentario? Desde el punto de vista de un contrato humano, sí, el cargo, pero... Ok. Estamos definiendo la palabra contrato ahorita de una manera horizontal, lo que nosotros entendemos. ¿Ok? Entonces, ese es un contrato, un acuerdo entre varias personas. Dos naciones o dos personas que dicen, voy a durar contigo toda la vida y todo lo que yo gane te voy a dar la mitad. ¿Eso se llama? ¿Cierto? Puede verse de esa manera. Así como cuando usted dice, yo voy a ser miembro de esta iglesia y me comprometo y hago un pacto con esta iglesia. Entonces ya sabemos más o menos lo que significa la palabra pacto. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, que es la idea que traía Elías en mente, el concepto de pacto cambia un poco. Recuerden, las palabras tienen una definición más exacta a la luz de su contexto. Y en el contexto bíblico, cuando nosotros hablamos de pacto, vemos que no tiene tanto una connotación de acuerdo entre las dos partes, donde se discute un asunto. No lo vemos así. No es la negociación entre varias partes. Recuerden esto. Cuando yo les pregunto dónde la Biblia habla de pacto, ustedes me dicen, por ejemplo, en el Génesis, en el principio antes de la caída. Perfecto. Pero
¿Cuál fue la negociación entre Adán y Dios? ¿Cuál fue la negociación entre David y Dios? Que eso es lo que estaba en el acuerdo, ¿no? ¿Cuál fue la negociación? Bueno, David, imagínate, Señor, bueno, yo ven acá. Yo voy a pactar con todo este oro para que tú me lo multipliques. ¿Fue esa la expresión de David? Fue que cuando en el Sinaí les dijo, ustedes tráiganme todo lo que son y seguramente les voy a prosperar más En esos términos no se dio, no hubo una negociación. Por supuesto, Dios prometió en los pactos prosperidad, estabilidad, pero en virtud de lo que Él es, de lo que Dios es. Por lo tanto, cuando vemos la Biblia, no estamos hablando de acuerdo entre dos personas así nomás. Estamos hablando que bíblicamente Dios decidió soberana y unilateralmente hacer un pacto. No hay negociación. Vemos una disposición unilateral de Dios, una disposición establecida o administrada por una sola parte. ¿Cuál es esa parte? Dios. ¿Y qué es el hombre entonces? Un receptor del pacto. ¿Qué es el hombre? Muy bien. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Ya va, pastor, eso sale de mis expectativas, de lo que yo he venido creyendo en el tiempo. ¿De dónde saca usted eso en la Biblia? Bueno, ya se lo dije. La Biblia es clara en esto. Cuando Dios decidió hacer un pacto con Noé, ¿qué hizo? Mira acá, halló gracia en los ojos de Noé, ante los ojos de Dios Noé, y Dios hizo pacto con él. Cuando Dios hizo pacto con David, lo mismo, es unilateral en su imposición. De hecho, hay una frase que se repite en la Biblia y es estableceré, hablando de quien establece, y en este caso, ¿quién lo establece? Dios. Es Dios condescendiendo, como dice la confesión de fe, para hacer un pacto con quien quiere. Es Dios. Luego, Él dice que establecerá ya en el pacto de Noé un pacto con la vida en la tierra, incluyendo los animales, a todo ser viviente. Y eso nos indica su carácter unilateral. Es Él quien quiso preservar la tierra. Y es interesante porque cuando Dios dice que la maldad subió, Génesis capítulo 6, y que el pensamiento del hombre era de continuo el mal, decide destruir Israel la tierra, haya gracia Noé en los ojos de Dios, establece pacto con Noé, y ya sabemos la historia. Y Dios también le dice a la creación, no destruiré más el planeta. ¿Y cuál será la señal del pacto? El arco en los cielos. Ese arco que aparece, que debe recordar, Dios va a juzgar, pero esta vez no por agua, pero Él va a juzgar. Viendo eso, es claro cómo eso nos está recordando que fue Dios quien estableció ese pacto. Y dijo, van a sembrar y van a cosechar, va a venir frío, va a venir calor, va a venir el sol y va a venir va a haber una estabilidad de aquí hasta que yo destruya el planeta. Paréntesis. Si ven esa afirmación de ese pacto que Dios que hizo con la creación, con esta creación donde tú vives y contigo, que dijo que iba a poner estabilidad en la tierra hasta que Él la destruya. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ven las implicaciones sociales y cómo eso informa nuestra cosmovisión con respecto a los movimientos ambientalistas. Se lo dejo ahí. En otro momento hablaremos más de eso. Pero Dios dijo, va a haber estabilidad hasta que yo haga juicio sobre la tierra. La gloria es de Dios en destruir la tierra. Entonces, pensándolo de esa manera, Dios estableció. Él dijo, estableceré, es algo unilateral. Por otro lado, cuando vemos el término pacto para designar esos acuerdos, vemos que Dios está dándonos leyes fijas de la creación, que Dios fue el que las impuso.
Es decir, ¿quién puede ponerle leyes a la creación? Vayan a Jeremías 33:20, por favor. Jeremías 33:20. ¿Lo leen, por favor? Así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto, cometería mi pacto sobre la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Imagínate. Vean lo que dice el pasaje. ¿Están conmigo? Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto. ¿Cuál pacto? Le preguntamos al pasaje. Mi pacto con el día, es decir, que va a haber día, y mi pacto con la noche, que va a haber noche, de tal manera que no haya ni día ni noche. A su tiempo, en el momento que él prescribió, según los movimientos cosmológicos y de los seres celestiales que están en torno a nuestra galaxia, pudiésemos llamarlo, a nuestro universo. Noten que esas leyes naturales, Jeremías le está llamando pacto. ¿Qué hombre puede establecer una ley como esa? Luego dice el versículo 25, así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Obviamente, entonces, cuando Dios habla de pactos en la Biblia, más que un contrato entre dos personas iguales, se está haciendo referencia a una ley que Dios establece soberana y unilateralmente. El sol no se puso a cuestionar a Dios, mucho menos la luna, mucho menos el día, mucho menos la noche. Es algo unilateral que Dios estableció. Elías. Si vamos un poquito más allá de ese pasaje, con eso está afianzando o afirmando el poder de su pacto con David. Ok. Lo está utilizando como que, bueno, si el pacto que yo tengo con el tiempo, alguien es la única manera de que alguien invalide mi pacto con David. Que da fuerza al pacto que tenemos. Y eso lo vamos a ver en Génesis ahorita para concluir la clase, que es el pasaje que leímos. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de pacto, no solamente estamos hablando de que la Biblia nos habla de esa manera, sino que también esto nos dice que es un acuerdo unilateral porque Él estableció leyes. Entonces, el hecho de que la palabra ley se sustituya por la palabra pacto en algunos momentos nos indica que es algo unilateral. Es algo que es una ordenanza. De hecho, Josué 7:11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Luego dice Jueces 2:20: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené. Y lo que quiere decir es que traspasan su ley o sus ordenanzas. Por lo tanto, vean cómo se usa el término para hablar de estatuto, ley u ordenanza. Las leyes que Dios le dio a la creación nos dice que los pactos de Dios son unilaterales. Es decir, que es una prerrogativa de Dios. Como se usa el término en la Biblia, nos dice que los pactos de Dios son unilaterales, que es una prerrogativa de Él. Esos son argumentos que nos llevan a pensar de esa manera. Adrián. Históricamente, o sea, para el público judío y para la época, esos términos eran completamente normales. De hecho, el término jurídico para ese tiempo se llamaba los pactos de vasallaje. Era un rey donde decía: mira, estas son las condiciones que tú tienes que cumplir como súbdito o vasallo. Entonces, esos elementos de ley judiciales eran unos elementos normales para la época. Ahora que nosotros entendemos que nosotros podemos negociar entre una o dos partes,
Pero para ese tiempo era normal que ese tipo de pacto era un rey refiriéndose a un pasado. Claro. Entonces, a esos términos que se refiere también a Biblia. O sea, Moisés agarra los elementos judiciales de cómo se celebraron los contratos. Correcto. Así es, hermana Jamie o Samuel, no sé quién de los levantó la mano. Lo vi. La distancia entre Dios y el hablando de la la distancia entre Dios y el es tan grande que aún cuando las criaturas racionales le deben obediencia a un creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le han sido expresar en forma de pacto. Así es. Precioso. Cuando yo explico, si ustedes le meten el ojo a ese párrafo primero, es preciosísimo. En su momento lo explicaremos. Voy a aguantar la tentación de hablar más de ello. Pero algo importante que hay que considerar, que cuando hablamos de pacto en relación a Dios, escúchese bien, hablamos de un pacto unilateral. En los contextos, estos pasajes nos están hablando del contexto cuando Dios dice que Él hizo pacto. Pero la Biblia también habla pacto aplicado en acuerdo entre dos personas. Y siendo honesto con todo el contexto bíblico, también nos habla de pacto matrimonial. Tú que has dejado al hombre o a la mujer de tú. Pacto. Hay acuerdos que se hacían entre los hombres. Pero cuando la palabra de pacto se aplica a Dios, siempre es un acuerdo unilateral. De hecho, en el idioma griego existe una palabra que significa específicamente un convenio entre dos partes. Y ese es sundeke, si es que se pronuncia así. Y la otra palabra para hablar de un acto de última voluntad o testamento, como lo conocemos nosotros, eso es un acuerdo, un pacto que hace la persona de manera unilateral e independiente, y ese es diaquete. Y esa es la que se traduce en el Nuevo Testamento como pacto. Es decir, es diferente que yo haga un acuerdo con alguien en vida a que deje un testamento o un pacto que es irreversible. ¿Quién se puso de acuerdo conmigo para hacer ese testamento? Yo dejé la chancleta mía a quien quise. Lo que tenga. ¿Quién se puso conmigo? Y ese es el término en griego que se dice que es entonces diateque, que se traduce en el Nuevo Testamento como pacto. De hecho, vaya a Hebreos 9, 16 al 17. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 9, 16 al 17. Muy bien. Vean la idea que da ese pasaje, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que todo esto nos demuestra que un pacto no es un convenio, una negociación mutua. No es el resultado ni siquiera de la petición o el halago humano. Señor, qué bueno eres, yo te voy a adorar más para que tú me des más. No es eso. Es algo que procede de la actividad libre y espontánea de Dios, una condescendencia, como lo menciona la confesión de fe. Es algo que se administra soberanamente por Él. Eso es un pacto. Cuando hablamos de los pactos divinos, cuando hablamos entre nosotros, bueno, otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que hay que destacar acerca de los pactos, para darle más forma y que se le quede fija esa idea en su mente, es que tú negocias con alguien que esté interesado en negociar contigo, en lo cual pueden llegar a un acuerdo que ambas partes sean beneficiadas.
Tú ofreces, el otro ofrece, tú dispones, el otro dispone, tú das promesas, el otro promete, tú pones advertencias o cláusulas donde hay también penalidades o castigos para la persona, ¿cierto? Es un contrato. De hecho, inclusive para salir de un contrato hay demandas, como una que se llama por ahí demandas de divorcio. Desde el punto de vista legal, entonces hay promesas, hay advertencias, hay penalidades, hay consecuencias. La pregunta es, Dios soberano, que no le debe nada a nadie, va a escucharme y decir, bueno, dime qué me pides, dime qué condición me pones y dime qué penalidad me vas a imponer. ¿Ves la idea? ¿Cómo le vas a imponer una penalidad a Dios? Te lo pregunta, o sea, ¿cómo tú puedes imponerte sobre Dios en algo? De allí que afiance la idea de un pacto unilateral. Por eso es que según la Biblia, al definir pacto, ya según la Biblia, el concepto bíblico, podemos decir que es una promesa legalmente asegurada por un juramento. Promesa legalmente asegurada por un juramento. De hecho, es una promesa a la que se le interpone un juramento para hacerla firme. Porque les digo algo, una cosa es una promesa y otra cosa es un pacto. El pacto incluye promesa, pero una promesa no necesariamente incluye un pacto. ¿Cómo es eso? Se lo voy a poner fácil. Una cosa que yo diga, te prometo que voy a tu casa. Y no fui. Bueno, yo te lo prometí, cumplí mi promesa, ajá. Pero otra cosa es que yo diga un acuerdo contigo donde diga, voy a jurar y voy a establecer sobre mi consecuencia si no cumplo mi palabra. Y eso es un pacto, un contrato. De allí que se pase a los documentos escritos y notariados para que tú digas, no solamente te lo prometí, también me hice un contrato firmado donde se me va a exigir a mí lo que yo dije que se me tenía que exigir si no cumplo, con mi promesa de pagarte el carro, de pagarte lo que tú quieras. Acuerdos notariados. Por eso es que cuando hablamos de promesa o de un pacto, debemos decir que es una promesa legalmente asegurada por un juramento. A una muchacha le están echando los perros, como decimos nosotros, pero yo voy a pasar contigo toda la vida, te amo. Y ella le dice, ya va, eso no es así nada más. Y como diría una canción por ahí, el anillo para cuándo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué comunica eso? Ya va, está bien. Tú de verdad me amas y quieres pasar, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a hacer un pacto donde se exige el cumplimiento de lo que tú me estás diciendo ahorita. Ay, pero eso es sin corazón, el amor no es así, el amor todo lo cree. No, pero es un concepto profundamente bíblico. Es un concepto donde tú estás asegurando que haya consecuencias inclusive y que pueda legalizarse eso para que haya una expresión más pública, civil y legal en todas las esferas de la vida. Tanto que en tu documento de identidad debería aparecer casado. Y necesitan la firma de las dos personas y aparece casado para hacer muchos trámites. Entonces, vea cómo está tratando de asegurar la promesa que se le hizo a ese hombre con un juramento. Júralo frente a las autoridades civiles. Y eso se registra. Y ese es el punto bíblico. No solamente hay una promesa, sino que hay algo legalmente asegurado por quién. Y es interesante. Dios dice que lo que promete lo cumple. ¿Sí o no? La palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Y tú sabes lo que Dios hace, que hablando de la condescendencia una vez más, te lo prometo y te lo juro. Wow. Te lo prometo y comprometo mi propio nombre, porque eso se va a cumplir. Él mismo se pone sanciones a sí mismo para decir, mi palabra es firme.
Una promesa legalmente asegurada por un juramento es un pacto. Deuteronomio 4:31, si quiere lo anote y yo lo leo para usted. Deuteronomio 4:31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Un pacto que juró. Si ven cómo lo expresa, Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, una vez más, que juró a tus padres como en este día. Primero de Crónicas 16:15 al 17. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Él pactó y lo juró. ¿Sí lo ven? Génesis 26 del 28 al 31. Cópielo y preste atención acá. Yo lo leo para ustedes. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. ¿Qué están requiriendo ellos? Un juramento que él cumpla. Jura, y después dice: haz pacto conmigo. Jura, haz pacto conmigo. Por eso hablamos de una promesa. Prométeme esto, júralo, y será un pacto que tú hiciste. ¿Y cómo valía eso, hermano? ¿Cómo valía eso? Ahorita la gente dice cualquier cosa, la palabra de nadie vale. Salmos 89:3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo. Vea lo que dice: hice pacto, juré a David diciendo. Oseas 10:4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. ¿Sí lo ven? Pacto está ligado con un juramento, de allí que nosotros podamos decir que es una promesa legalmente asegurada por un juramento. Repito, ¿qué es un pacto? Muy bien. ¿De dónde lo sacamos? Me faltaron como 4 versículos por leer, pero para ahorrar el tiempo. Pero lo que quiero ver es, quiero que veamos cómo está relacionado la promesa con el juramento. Y se usa entonces, en conclusión, la palabra pacto para designar este asunto. Para que nosotros vamos a entender, porque es una condescendencia de Dios, el que haga pacto con nosotros. Debemos entender que Él no necesita hacer pacto con nosotros. Él está suficientemente arriba como para dar una orden, sin prometer absolutamente nada. Él pudiese, si no hace esto, y nosotros estamos obligados automáticamente a hacerlo, pero es condesciente. O decimos que es condesciente porque no está dando una orden, está dando un juramento. O sea, Él se está comprometiendo a beneficiarnos si nosotros lo hacemos. Él no está obligado a beneficiarnos por su ser, por su autoridad, por su altura. Sin embargo, Él, en su amor y su misericordia, te promete cosas, se pone en juramento contigo, no te da una orden, sino que establece un pacto. Por eso decimos que Él condesciende, que además de bien, Él no tendría por qué hacerlo, pero cuando Él lo hace porque no quiere amar, porque no quiere bendecir de alguna forma. O sea, Él pudiese simplemente decir: no, tienes que hacer esto, y nosotros todos obligados a eso, y si no lo hacemos nos matan. Pero no, va más allá, muestra más misericordia, dice: no hagan esto,
Ustedes cumplen esto, yo les daré vida, yo les prosperaré, les daré una tierra, les quiera amar. Ángelo, aprovechando eso, ¿no te sientes todavía? ¿Cuál es la expresión máxima de ese pacto, donde se cumple lo que tú estás diciendo? Porque por supuesto nosotros podemos fallar, sin embargo sigo descansando en que voy al cielo. Entonces, lo que están escribiendo como pacto en el pueblo de Dios ahorita, ¿cómo se ve más claramente? Cristo, Ok, ¿cómo? en el sacrificio de Cristo, en la resurrección de Cristo, en que Él cumplió los pactos que nosotros teníamos que cumplir y no pudimos cumplirlos. Ahí Él toma, se llama la representación general de nosotros. En virtud de que nosotros no podíamos cumplir con esos acuerdos, nuestra incapacidad y nuestra pecaminosidad, Él establece el cumplir todo lo que nosotros debíamos cumplir para luego hacernos herederos de todas las promesas que nosotros no pudimos alcanzar. Ok, gracias. En el nuevo pacto Él decidió escondernos en Cristo. No es que yo ahorita, bueno, Señor, me voy a portar bien para cosechar todo lo que tú me dijiste. No se trata de nosotros en sí mismos, se trata de alguien que cumplió el pacto. Y vea esto, como Cristo cumplió, Dios también siempre cumplirá. Aquel que nos tenía escondidos en Él, cumplió. Por eso nosotros podemos confiar que inclusive, a pesar de que estemos en este cuerpo de muerte ahorita y que pequemos, Dios va a cumplir su promesa de llevarnos al cielo. ¿Por qué? Por mí, por Cristo. Entonces, en su contexto, es ideal siempre. Estamos hablando ahorita de los pactos de Dios y no hemos visto una relación tan cercana, a no ser de la explicación que acabamos de dar, con nosotros mismos. Estamos hablando hasta ahora de cómo se ven los pactos, de que es un acuerdo unilateral, de que es una condescendencia divina con el pueblo en su tiempo, y luego veremos las implicaciones de eso con la iglesia. Por ahora, lo que quiero que quede en sus mentes es, en primer lugar, que los pactos le dan estructura a la revelación de Dios. En segundo lugar, que son unilaterales. Nadie puede exigirle a usted que pacte con Dios con los reales. Dios no necesita su dinero, en otras palabras. Dios no necesita su casa, ni su buena voluntad. Por eso que una de las cosas también que quiero dejar claro es que todo esto que se habla acerca de pactos es claramente inadecuado según lo que dice la Biblia, porque nosotros no podemos exigirle nada a Dios, ni podemos presentarle a Dios algo atractivo como para que podamos también ponerle sanciones a Dios. Cuando la persona le dice, voy a pactar con Dios a ese pacto para que te vaya bien, está diciéndole, te voy a sancionar si no me das. Vas a sancionar a Dios. ¿Ven la gravedad del asunto? A la luz de lo que dice la Biblia. Y en tercer lugar, además de hablar de ese aspecto unilateral, y cuando hablamos de la condescendencia, quiero mostrarles cómo es que Dios, Él mismo dijo que ponía en juego su propia palabra. No es que la creación le dijo, Dios, bueno, vamos a decir tú eres real, no. Él mismo puso en juego su propia palabra. Y lo vamos a ver luego de escuchar a Elías o ver la pregunta. Era una pregunta estamos hablando de la característica del pacto el pacto también tiene como característica que hay una señal que lo identifica. Okay. O sea, que lo sella, que determina que que lo recuerda, exactamente, y que lo firma, que lo identifica. que lo identifica como tal, como el pacto. Entonces, no sé si todavía lo veremos adelante. Sí. Perdón, en su momento. Pero bueno, vean Génesis, ahí sí quiero que vaya a Génesis, capítulo 15. Decíamos que el pacto es una promesa legalmente asegurada con un juramento. Y mire lo que Dios está haciendo aquí.
cuando estamos hablando de lo que le promete a Abraham. Versículo 6. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia, pues creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de tener? Señor, dime, ¿cómo sé que yo la voy a tener? Y le dijo Dios, tráeme una becerra, cabra, tórtola y palominos. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué está haciendo? Agarró un animal y lo partió por la mitad. Sí, está como grotesco para algunos, ¿verdad? Pero los partió y los puso uno al lado del otro, otro lado del otro, otro lado del otro. Y cuando hace eso, Abraham trata de ahuyentar las aves. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán jugaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Vean toda la expresión, ¿para qué habrá partido esos animales? ¿Qué significa esa antorcha entre las partes de los animales, de los cadáveres? Bueno, eso era una ceremonia judía donde se decía, cuando hacían pacto entre partes, y decían, partía un animal y decía, así te pase a ti, si tú no cumples tu palabra. Así te pase a ti si tú no cumples tu palabra. Así como están esos animales divididos. Abraham fue el que pasó en medio de los animales. ¿Qué fue lo que pasó? Una antorcha. Es decir, que Dios estaba pasando entre los animales muertos, respondiendo a la pregunta que le hizo Abraham, ¿cómo conoceré yo? Y Dios le respondió con un pacto. Y Dios le está diciendo, así me pase a mí si yo no cumplo lo que te prometí a ti. ¡Wow! Y es allí donde yo les digo, Dios está poniendo en juego su propia palabra. ¿A quién mayor tiene Dios para invocar que Él mismo? ¿A quién? Él se invoca en ese mismo a sí mismo. Yo soy lo más grande y por mí yo juro. Yo por mi pacto delante de ti voy a cumplir lo que prometí. De allí que nosotros podamos decir que Dios va a hacer lo que va a hacer, sobre todo con aquella hermosa promesa, no solamente de darle una tierra física, sino que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Saben quién es esa simiente de Abraham? Según Pablo, ¿saben? Jesucristo. Es la simiente de Abraham. Dios prometió cumplir su palabra. ¿Y sabe qué hizo? 1000 años o miles de años atrás se lo prometió a Abraham. Miles de años después lo cumplió en Cristo. 3500 años después Él cumplió su palabra. Él lo cumplió. Por eso, hermanos, quiero que veamos el carácter de Dios aquí, la condescendencia divina en hacer pacto. Él no tenía por qué hacer pacto, como nos recordaba Ángel. Él hizo pacto para nuestro bien. ¿Cuáles son las implicaciones de ese pacto? ¿Cómo nos beneficiamos? ¿Cómo lo aplicamos? Lo veremos la próxima vez. Así que no se pierda la clase. ¿Ok? Entonces, quedamos claros en que un pacto es unilateral, ¿cierto? Con una condescendencia divina. Además, es una promesa legalmente asegurada con un juramento. La Biblia da testimonio claro de eso.
y que nosotros no podemos sobornar a Dios ni decir, voy a pactar contigo. Es Dios quien condesciende y dice, yo voy a pactar con mi pueblo. ¿Estamos claros hasta ahora? Bien. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por maravillarnos de esa manera. Gracias por condescender y hacer pacto con Abraham, porque ese pacto nos beneficia, Señor. Gracias por Cristo, quien cumplió todo, Señor. Gracias. En Cristo nosotros podemos estar seguros. Israel falló, como recordaremos una vez más en el tiempo de la predicación, pero Cristo nunca. Gracias también por ordenar nuestras ideas acerca del pacto o de los pactos. Permítenos refinar nuestro pensamiento de tal manera que podamos hacer tu voluntad en todo lo que hacemos. Y no solamente hacer lo que debemos hacer, Señor, ayúdanos a pensar y a concluir según tu palabra. Te lo ruego. Ayúdanos, ayúdanos. Y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos 15 minutos.